Shalom, bienvenidos. Shalom, niñitos. Shalom, bienvenidos al Comando Central de la Emuná. Bendiciones. Adelante, doña Vivi. Bien, pues, doña Vivi. Aplauda, alce la mano, haga lo que quiera, pero bienvenida, muy contentos de verla. Bueno, muchas bendiciones, gracias al creador, ya saben que todos los comentarios bienvenidos, doña Liliana, doña Viviana, nos las habíamos saludado ahorita, a todos los que estamos acá reunidos en Medellín y en el resto del país y en República Dominicana. Pues Dios mediante vamos a seguir estudiando este maravilloso libro, La vida de Reb Nosson de Breslev a través del fuego y del agua, un libro muy inspirador que nos identifica a nosotros mucho, nos identificamos mucho con ese trabajo de Rabbi Natán de Breslev. Estamos muy agradecidos con Hashem por tener un contacto directo con estas fuentes tan sagradas, tan santas, porque nos ayuda mucho pues para uno también superar nuestros desafíos personales al ver que Rabbi Natán también, pues al uno identificarse con las cosas que vivió Rabbi Natán, eso le da a uno mucha fuerza para uno también ir superando nuestros Egiptos, nuestros exilios, nuestra posición, como dice Rabbi Nachman, cuando nos tiran las flechas envenenadas y las lanzas envenenadas y la amargura y el desierto, todo eso, gracias a Dios lo vamos superando, como estamos hablando ahorita, no es de un día para otro, uno no ve el progreso día a día, sino que es como una semillita que uno la siembra y si persevera, tiene amor, confianza, se esfuerza, a los años, a los 2 años, a los 5 años, a los 10 años, ya sí se ve todo el resultado de todo el esfuerzo, se ven los frutos. Entonces ese es el camino de Rabbi Nachman, el camino que nos dejó Adoneinu, Moreinu, Rabbeinu, Rabbi Nachman, Belpeige, que su memoria nos bendiga a todos, que su mérito nos proteja a todos, que nos ayude a seguir en ese camino, a difundirlo, a conversar con los amigos. Qué alegría que podemos venir acá a conversar. Eso es para nosotros una recarga espiritual, una recarga de fuerza, de salud, de ánimo y como lo que estamos hablando, eso se va viendo con el tiempo, con los años, uno empieza a ver florecer, a ver, como decimos por acá, pelechar, sino que sí necesita dos cosas, el enfoque y la perseverancia, el enfoque y la perseverancia, el enfoque y la perseverancia. Entonces, pero le damos muchas gracias a Hashem que tengamos acceso acá a este libro. Vamos a ver si Dios mediante le damos como durito acá. Entonces, voy a leer un poquito y ahorita le pido a usted que me ayude. ¿Listo? Entonces, estamos en el libro quemado, capítulo 16. Muy poderoso este libro. Estamos en el mes de Tamuz. En el mes de Tamuz. Doña Tere, me hace favor y no me deje olvidar los anuncios que le tengo para dejarlos para el final. Listo. Sí, al final, después de la oración, me imagino, yo le recuerdo. Porfa, gracias. Sí. Entonces, vamos en la página 135, capítulo 16, el libro quemado. El rey Nachman estaba planeando ir a Lemberg, el Vol, luego de Sukkot. Un viaje largo y difícil en territorio gobernado por Austria en una época en que toda Europa estaba arrasada por las guerras napoleónicas. Reb Nosson supo que las intenciones del Rebbe el día después de Yom Kippur, cuando se despidió de él para retornar a Mogilev. Era suficientemente difícil para Reb Nosson viajar de Mogilev a Breslov, ni hablar entonces de ir a Lemberg,
y no tenía idea de cuándo volvería a ver al Rebbe. Se suponía que Reb Noson debía viajar hasta Mohilev con un grupo de Hasidim de Breslov que estaba yendo allí para realizar un negocio importante. En el camino debieron detenerse en Tulkin. Mientras estaban allí, fueron informados de que el negocio propuesto había sido cancelado y decidieron volver a Breslov. Le dijeron a Reb Noson que habían arreglado las cosas para que él siguiera el viaje a Mohilev en una carreta que llevaba un envío de vidrio. Escribe Reb Noson. En verdad, su información era errónea y ellos debían haber seguido viajando a Mohilev. De haberlo hecho, hubieran recibido el dinero que se les debía. Los fondos aún siguen allí. En cuanto a mí, les dije que no era digno para mí el viajar a Mohilev en una carreta comercial. Si hubiera sido cuestión de viajar para ver al Rebbe, lo había hecho, aunque la única manera de viajar hubiera significado sufrir vergüenza. También lo había hecho a pie, pero volver a casa en una carreta así, no quería hacerlo. Mejor para mí era volver a Breslov con ellos, cosa que hice. Todo esto se debió a la mano de Dios, quien en su misericordia constantemente planea la rectificación del mundo en general y de cada alma en particular. Él hizo que los mercaderes sintiesen que debían retornar a Tulkin, de Tulkin a Breslov, para que yo pudiese estar con el Rebbe hasta que él partió para Lemberg. Hay mucho para contar sobre las maravillas de Dios y su amorosa misericordia al ordenar las cosas para que yo pudiese retornar a Breslov nuevamente entre Yom Kippur y Sukkot. Fue gracias a eso que pude terminar de transcribir el Sefer Anisraf y entregarle al Rebbe mi manuscrito de Likutei Moharan, haciendo posible que se imprimiese en ese año. También pude hablar con él durante largas horas y oír maravillosas enseñanzas que inspiran a mucha gente por generaciones. ¿Qué puedo devolverle al Señor por toda su bondad para conmigo? Salmos 116, 12. Email Moharnat 1, número 26. Reb Noson retornó a Breslov ese mismo día, encontrando allí a su amigo, Reb Naftali, y algunos otros Hasidim. Esa noche cenaron con el Rebbe y fue tal como escribe Reb Noson, un tiempo de favor, de alegría y de gran cercanía. A la mañana siguiente, Reb Noson estaba terminando sus plegarias en el Beit Midrash cuando Reb Mihal, el asistente del Rebbe, llegó de pronto y le indicó que el Rebbe deseaba verlo. Reb Noson fue inmediatamente a ver al Rebbe, quien le dijo: muéstrame ahora tu Sefer, es decir, las lecciones de Likutei Moharan que Reb Noson había transcrito y encuadernó 2 años. Muéstrame ahora tu Sefer, es decir, las lecciones de Likutei Moharan que Reb Noson habían transcrito y encuadernado 2 años y medio antes. Reb Noson corrió y trajo su copia. El Rebbe Nachman la examinó en varios lugares y entonces le dijo a Reb Noson que hiciese una lista de las palabras de apertura de cada lección. Reb Noson salió para cumplir con la tarea. Justo cuando la estaba terminando, el asistente del Rebbe llegó corriendo diciéndole que el Rebbe quería que fuese a verlo de inmediato con el libro y que llevase papel para escribir, pluma y tinta. Reb Noson fue a la habitación del Rebbe. El Rebbe le dijo que se sentase y entonces sacó la obra que había comenzado a dictarle 2 años antes, el Sefer Anisraf. Escribe Reb Noson: siempre me preguntaba cuándo tendría el privilegio de completar la transcripción de esa obra tremenda y oculta. Ese mismo día Dios en su misericordia me dio el mérito de terminarlo. Me senté junto al Rebbe durante varias horas. Él dictaba el trabajo palabra por palabra y yo escribía. Todos los otros Hasidim me esperaban afuera. Cuando finalmente salí no podía percibir la diferencia entre el día y la noche. Aunque no tenía idea de lo que había escrito, el lejano brillo de la comprensión que tuve sobre la asombrosa grandeza de esa obra me llenaba con tal juego y pasión que casi
no sabía dónde me encontraba en el mundo. Y Meir Moharnat 1.26. Mientras escribía el Sefer Hanisraf, el Rebe le dijo: si supieras lo que estás escribiendo. Reb Nosson replicó: realmente no lo sé. El Rebe Nachman le dijo entonces: no sabes qué es lo que no sabes, no sabes qué es lo que no sabes. Sadik número 67. Años más tarde dijo Reb Nosson: no comprendí nada del Sefer Hanisraf. Lo que sí recuerdo es que hablar sobre la grandeza de la misbah de la hospitalidad y de preparar la cama para los huéspedes. Lo que sí recuerdo es que hablaba sobre la grandeza de la misbah de la hospitalidad y de preparar la cama para los huéspedes. Siach Safrei Kodesh 1.699. Reb Nosson se quedó con el Rebe hasta después de Sukkot. En Shimini Atzeret, el Rebe Nachman dio varias lecciones, entre ellas la mayor parte de su famosa enseñanza de Asambra sobre la manera de encontrar la alegría buscando los puntos buenos en uno mismo y en los demás. Likutei Moharan 1.282. El Rebe enfatizó la importancia de esa enseñanza. Reb Nosson escribe que ella es fundamental para todo el que quiera acercarse a Dios. En años posteriores, Reb Nosson dijo que para él esa lección siempre era nueva y que siempre buscó la oportunidad de compartirla con los demás. En la noche de Shmini Atzeret, Reb Nosson recibió noticias de que su esposa había estado gravemente enferma. Se lo dijo al Rebe, quien a la mañana siguiente dio una lección que incluía referencias a la curación y al matrimonio. El día después de Simchat Torah, Rebe Nachman estaba apurado para salir a Lemberg. Le pidió a Reb Nosson que le diese su copia de Likutei Moharan, aunque sin decirle que su intención era imprimirla. Reb Nosson no comprendió que eso era lo que él quería hacer, dado que hasta ese momento el Rebe les había advertido a sus seguidores que no le revelasen sus enseñanzas a los demás. El Rebe partió entonces en su viaje. Los mismos mercaderes que iban a llevar a Reb Nosson a Mohileb antes de Sukkot aceptaron ahora llevarlo allí, luego de acompañar al Rebe en la primera etapa de su viaje hasta la ciudad de Krasnoy. Le dijeron a Reb Nosson que viajase a Krasnoy en uno de los otros carruajes que también acompañarían al Rebe. Sin embargo, el Rebe salió con tanta prisa que esos carruajes no partieron sino un tiempo después. Escribe Reb Nosson: el atraso me causó una gran angustia porque anhelaba la posibilidad de ver su rostro y oír quizás alguna enseñanza de sus labios. Con la ayuda de Dios salí detrás de él, pero no pudimos alcanzar su carruaje. En mi confusión olvidé en uno de los pueblos del camino un arcón con mis manuscritos y tuve que enviar a recuperarlo. Me lo devolvieron en una de nuestras paradas. Allí encontré al Rebe, pero no me dirigió la palabra y poco después de mi llegada volvió a partir. Me vi forzado a permanecer detrás mientras alimentaban a nuestros caballos. Partimos y yo me sentía muy ansioso por alcanzarla, pero ya se había hecho de noche. Había mucho barro y el andar era muy lento. Temía que el Rebe ocultase dónde estaba, como solía hacer al viajar, cuando iba a alguna taberna sin que nadie supiese a dónde. No sabría dónde ubicarlo y él partía a la mañana siguiente sin poder verlo. Sin embargo, esta vez no se ocultó. Toda la gente del pueblo sabía dónde estaba y fui a su posada. Al comienzo ni siquiera me habló, pero luego en la cena fui a su habitación. Algunos otros hasidim estaban con él. Me dijo: ¿por qué estás tan triste? ¿Te apena lo que comenzaste? Yo me sentía avergonzado. No, dije en voz baja. Entonces, ¿por qué estás tan triste? Quiero ser un buen judío. Si quieres ser un buen judío, ¿de qué estás preocupado? El mundo entero está trabajando para ti. Una persona viaja a Wrocław, Polonia. Otra viaja a otro lugar. Todo para ti. Sus palabras me alentaron y dije: pensé que hoy no te volvería a ver. Ahora me decidió verte y hablar contigo. Meir Moharnat 1.26. El Rebe Nachman le dijo entonces a Reb Nosson: tenemos que volver a vernos otra vez.
nos veremos una y otra vez. El rey repitió esto varias veces. Le prometió a Reb Noson que volverían a verse muchas veces más por siempre. El rey partió temprano la mañana siguiente. Reb Noson y Reb Naftali, que aún no habían dicho sus plegarias, salieron corriendo detrás del carruaje del rey cuando oyeron su partida. Lograron alcanzarlo cerca de un puente en las afueras de la ciudad. El rey estaba tan contento de verlos y les preguntó: ¿qué es lo que desean? ¿Que los bendiga o que diga Torá? Reb Noson respondió: danos la bendición cuando vuelvas a casa con buena salud. Dios mediante. Por ahora, enséñanos Torá. Reb Noson sabía que si el Rebbe no decía Torá en ese momento, la enseñanza se perdería para siempre. El Rebbe Nachman estuvo de acuerdo y les transmitió el final de la lección de Asambra que había comenzado en Shmini Atzeret. Dijo que esto se explicaba el motivo de su viaje. Entonces agregó: que tengan una larga vida, y partió para Lemberg. Este capítulo lea el otro. Está bueno. De Krasnoy Reb Noson continuó a Mohilev. Cuando llegó, se enfrentó con uno de sus suegros totalmente exasperados. Esta vez no solo cedía la oposición a la Hasidut por parte del Rabbi David Zvi, más grave era el hecho de que Esther Scheindel había estado gravemente enferma. Sus padres habían pasado los Yomim Tovim en Kremenetz, y cuando Reb Noson partió para pasar Rosh Hashanah en Breslev, dejó sola, acompañada únicamente por la sirvienta, a su esposa. La gente del pueblo tuvo que ocuparse de ella, lo que generó una gran conmoción. El Rabbi David Zvi estaba extremadamente enojado con su yerno. Sin embargo, Reb Noson tenía un punto de vista muy diferente. Mi suegro hubiera sabido incluso una milésima parte de lo que yo pude oír y lo que logré durante el tiempo que pasé con el Rebbe. Ciertamente había estado de acuerdo con el viaje e incluso habría besado mis huellas. En cuanto a mi esposa, el hecho de que ella aún estaba viva se veía totalmente al poder de la plegaria del Rebbe y a la lección de Torá que él dio en Shemini Atzeret, dentro de la cual entretejió el problema de la enfermedad de mi esposa de la manera más notable, lo que la benefició tremendamente. Neimo Arnat, 1:26. El Rebbe estuvo fuera casi 8 meses y no volvió a Breslov sino hasta la mitad del verano de 1808. Reb Noson escribe que debido a nuestros pecados perdimos las lecciones del Shabbat Hanukkah y de Shavuot, dado que no pudimos ir a Lemberg para estar con él. Porque mucho tiempo, 8 meses, y llegó en 1808 y el Rebbe falleció en 1810. O sea, para tan poco tiempo que vivió el Rebbe, pues fue mucho tiempo que estuvo lejos. Y durante el invierno, Reb Noson fue informado por Reb Naftali de que uno de los seguidores del Rebbe había estado con él en Lemberg. Había vuelto a Breslov con instrucciones para comenzar la impresión del Likutei Moharan. El Likutei Moharan, Sadik 81. Pero también esa bajada, pues para Rabbi Natán y para una bajada que el Rebbe estuviera, y para el Rebbe pues también, que estuviera lejos 8 meses, pero fue para imprimir al Likutei Moharan. Imagine la emoción también que Rabbi Natán, la alegría para Rabbi Natán de que el Rebbe hubiera impreso ese libro que ni siquiera sabía que lo iba a imprimir. Reb Naftali quería que Reb Noson fuese a Nemirov para viajar juntos a Lemberg y hacer imprimir allí el Likutei Moharan, pero los obstáculos fueron demasiados para Reb Noson y no pudo viajar. Sin embargo, comenzó a preparar la página del título y la introducción al libro.
Mientras estaba en ello, llegaron rumores de que el Rebbe había fallecido en Lemberg. Eso le causó una profunda angustia, aunque no solía tomar en cuenta los rumores. Poco tiempo antes de Purim, los Hasidim de Breslov enviaron un carruaje a Mohilev para llevar a Reb Nosson a Breslov para la preparación del Likutei Moharan para la imprenta. Había llegado un emisario del Rebbe para controlar la impresión y eso disipó los rumores. Luego de un alegre Purim en Breslov, Reb Nosson volvió a Mohilev. El hombre de Medebetka se llevó el libro a Ostrog para hacerlo imprimir. El Rebbe Nachman envió entonces a Reb Salman der Kleiner a visitar a muchos de los tzadikim más importantes de la generación, buscando su aprobación. Cuando fue a visitar al José de Lublin, Reb Nosson y Reb Naftali le pidieron que llevasen un Kipklaj por ellos. Cuando el José vio el Kipklaj, quedó más impresionado con Reb Naftali que con Reb Nosson. Al escuchar eso, el Rebbe Nachman dijo de manera jocosa: él es el José, en tiempo presente, porque él ve lo que está sucediendo en este momento. Cuando miró el Kipklaj, Reb Naftali estaba orando, mientras que Reb Nosson estaba durmiendo. Antes de Pesach, mientras el Rebbe aún estaba en Lemberg, su condición se volvió crítica. Reb Shimon estaba con él en ese momento. El Rebbe le dijo: no tengo a nadie a quien pedirle consejo. El Rebbe le dijo que tenía un libro en su casa por el cual había sacrificado a su esposa y a sus hijos. Ahora debía enfrentar otra decisión grave: o bien quemaba el libro, o de lo contrario moriría en Lemberg. Reb Shimon le dijo al Rebbe: si la cuestión es que tú o el libro deban sobrevivir, entonces ciertamente debes quemar el libro para salvar tu vida. Sin embargo, el Rebbe dudaba, pues él y solo él conocía lo exaltado de las enseñanzas contenidas en el libro. La conversación se dilató durante un tiempo mientras el Rebbe se angustiaba ante la decisión a tomar. Escribe Reb Nosson: el Rebbe le dijo finalmente al Rabbi Shimon: si es así, aquí está la llave de mi armario, ve rápido, corre, no te demores, alquila un carruaje y viaja a Breslov. No te detengas ni por la lluvia ni por la nieve. Corre a Breslov tan rápido como puedas y cuando llegues, toma los 2 libros. Uno de ellos está en el cajón, el otro en el baúl de mi hija Odil. Toma ambos y quémalos. Esos 2 libros eran 2 ejemplares del mismo texto, porque uno era copia del otro. Yo mismo había hecho la copia en su presencia, pero no bien la terminé, él tomó ambos ejemplares, el original escrito por su propia mano y mi copia, y los escondió. Esos fueron los 2 libros que ordenó quemar. Pero por Dios, hazlo lo más rápido posible. El Rebbe le advirtió al Rabbi Shimon que no tratase de ser listo y de ir en contra de las órdenes del Rebbe, ocultando parte del libro en lugar de quemarlo todo. Debía cumplir con las instrucciones del Rebbe lo más rápido posible. El Rabbi Shimon contrató un carruaje y partió inmediatamente hacia la casa del Rebbe en Breslov, pero al llegar a Dashev, cerca de Breslov, enfermó súbitamente, quedó postrado en cama y simplemente no podía levantarse. Comprendió que esa era la obra del malo, quien quería impedirle llevar a cabo las instrucciones del Rebbe. Ya habíamos descubierto que todo lo que el Rebbe nos decía que hiciéramos, inevitablemente encontraba innumerables obstáculos, especialmente algo tan importante como esto, en lo cual dependía la vida del mismo Rebbe. Rabbi Shimon dio órdenes de que lo colocasen en el carruaje y continuaran el viaje a Breslov. Había decidido que yacería en el carruaje mientras viajaba a Breslov, así le quedara solamente un poco de vida. Lo único que podía pensar era llegar a Breslov, donde al menos podría decirle a alguien que quemase los libros en su presencia. Lo pusieron en el carruaje y continuó hacia Breslov. Tan pronto como llegó, se recuperó inmediatamente y recobró la salud. Tomó los 2 libros y los quemó. Es trágico para nosotros el que no hayamos sido dignos de que sobreviviese un libro tan grande como ese. Debido a nuestros muchos pecados, se decretó desde el cielo que el libro fuese quemado. El Rebbe dijo que ese libro no volvería otra vez al mundo, debido a nuestros muchos pecados. Perdimos algo que nunca volverá. El Rebbe dijo que ese libro tenía que ser quemado
y que su otra obra, el Likutei Moharan, debería ser impresa y difundida por el mundo. Sadik, número 66. Que está, dice Rabbi Natan que está el Likutei Moharan. Después está el libro oculto, un libro oculto. Después está el libro quemado y que después está Rosh Hashanah en Humán con el Rebbe. Eso es más elevado, es en orden ascendente. Lo más elevado de todo es ir a Rosh Hashanah con Rabbi Nachman. Por ahí levantaron la mano. Vamos a terminar acá un momentico este capítulo, que ya vamos a terminar este capítulo. Le damos la palabra a doña Terry y le pedimos el favor a Osman para que continúe con el siguiente. Dios mediante. ¿Les parece? Sí. Sí. Bueno, ya vamos a terminar, pero está muy apasionante. En Erev Pesach nació Yitzhak, el hijo de Remnoson. Su brit tuvo lugar el séptimo día de Pesach. Remnoson quería que su suegro fuese el Sandek, pero el rabí David Esbi estaba gravemente enfermo y demasiado débil para poder sostener al niño. Siak Safrei Kodesh. Menos de un mes después falleció el rabí David Esbi Orbach. Remnoson estuvo presente cuando exhaló su último aliento. Remnoson permaneció en Mohilev hasta principios de julio, cuando se enteró de que el Rebbe Nachman había vuelto a Breslov. Remnoson estaba extático de alegría. Partió inmediatamente para Breslov, llegando allí el viernes 8 de julio. Escribe lo siguiente: literalmente volví a la vida. Sea alabado el nombre de Dios eternamente por su tremenda bondad para con nosotros y para con el mundo entero. El retorno con vida del Rebbe desde Lemberg fue un milagro completo. Todos los médicos habían atestiguado de que no podría vivir más que un mes y que seguro no podría sobrevivir el viaje desde Lemberg a Breslov. Pero Dios realizó los milagros más asombrosos. No solo el Rebbe volvió a casa, sino que sobrevivió por más de 2 años. En esos 2 años Él nos llenó de vida, de inspiración, revelando las lecciones y las historias más asombrosas y tremendas, enseñanzas totalmente diferentes a todo en el mundo. Estaba tan débil que parecía que fallecería en cualquier momento, pero aún así trabajó para elevarnos y para rectificar todos los mundos, incluso mucho más que antes. Irmei Moharnat 1, número 27. Continúa Remnoson. Creo con certeza que la mayor herencia que hoy tenemos del Rebbe proviene de esos últimos años. Bendito sea el nombre de Dios para siempre por esa bondad. Todo aquel que desea estudiar las santas palabras del Rebbe, tal cual están registradas en sus libros, y le preste cuidadosa atención a lo que dicen, serán capaces de obtener un atisbo de la bondad y del bien que Dios ha hecho con nosotros. Imei Moharnat 1:27. Remnoson permaneció 10 días en Breslov y luego viajó a Nemirov. Cuando cerca de 2 años antes se había mudado a Mohilev, Esther Scheindel había querido quedarse allí. Sin embargo, desde ese entonces, ella había estado gravemente enferma varias veces y ahora había fallecido su padre. Esto hizo que quisiese volver a Nemirov. Su madre también se sentía insegura en Mohilev y quería mudarse. Mientras estuvo en Nemirov, Remnoson preparó una casa para su familia. Luego viajó a Mohilev para buscarlos, retornando con ellos a mediados de agosto, después de Tisha B'Av. Luego de 2 años de exilio en Mohilev, Remnoson estaba exultante. En Nemirov volvía a estar cerca del Rebbe y podría visitarlo con frecuencia. Terminamos, Baruch Hashem, gracias a Hashem, que nos siga llevando, por favor. Adelante, doña Tere. No, don Dani, lo que pasa es que yo no sé si yo me perdí. Esos 2 libros que mandan a quemar, ¿salió ahí el nombre o ponen de qué se trataba? No, ¿verdad? Dicen nada más que eran 2 capítulos o 2 libros que eran una repetición del otro. No tienen nada que ver con el Likutei Moharan. No, ese lo llaman el libro quemado. El libro quemado, y eran 2 ejemplares del mismo libro. Ok, no quedó ninguna hojita por ahí, o sea, no se sabe nada.
Nada, no quedó nada. Ya le dijo que no fuera No quedó nada entreveradito por ahí, ni una cenicita. no seas listo y de que escondas algo. Sí, que está el libro quemado, que es así llama el capítulo, ¿cierto? El libro quemado. Y que le llaman acá en hebreo, ¿cómo es que? Sefer Hanisraf. Sefer Hanisraf. Ese es el libro quemado. Hay otro libro que también pasó más o menos lo mismo, que Rabbi Nachman tenía que sacrificar, no sé si la vida o algo pues muy grande para poderlo revelar, entonces permaneció oculto. Parece que todavía está oculto. Y Robert Noson dice que Rabbi Nachman decía que su Likutei Moharán, que su Rosh Hashanah, que ir a Rosh Hashanah, en Rosh Hashanah, durante Rosh Hashanah, a la tumba del Rebbe, dar unas monitas para hacer acá y recitar el Tikkun Haglalí, es más grande todavía que esos libros. Y que el Likutei Moharán sí es el que nosotros tenemos, Likutei Moharán. Pero entonces, por decir algo, imaginen Likutei Moharán, una grandeza tan grande, tan infinita que tiene, tan grandísima, y es más grande el libro quemado, y es más grande el libro oculto, y es más grande ir a la tumba del rey, recitar los 10 salmos en Rosh Hashanah. Entonces vea que de todas formas, algo pues al mismo tiempo muy grande, muy difícil de entender, pero también muy práctico. Es difícil, sí, pero Baruch Hashem. Tenemos hasta los 120 años. Tenemos hasta los 120 años para ir a Oman, a Rosh Hashanah, a Estrat Hashem. Hay que anhelarlo. Hay que anhelarlo, exacto. Siempre tener ese deseo. Ir a Oman, poder ir a Oman, Dios mediante. Hay una de las razones una de las millones de razones, dice Rabbi el Cabas, por las que Rabbi Nachman decidió ser enterrado en Omán, es porque allá hubo una masacre, un pogrom de Iván Gunta, que su nombre se ha borrado. Hay unas rebeliones allá en la época que eso era el reino de Polonia, que pasó a pasar por Ucrania. Ucrania que traducís que frontera, que Ucrania como tal nunca ha sido pues, como un país así en forma, hay mucha corrupción. Entonces llegó Iván Gunta y empezó a masacrar a todos los judíos de Ucrania, y porque era donde estaba la plata. Y entonces cuando muchos se fueron a Omán, porque eso era una fortaleza, y se encerraron en Omán, y el alcalde de allá de Omán, un ucraniano él, le dijo a Iván Gunta que le abría la puerta, pero si solo mataba a judíos, si no mataba a nadie más. Le abrieron la puerta, empezaron a matar judíos, pero también mataron a todos los demás, y al mismo alcalde lo mataron. Entonces estuvo 3 días matando gente, mataron a 10.000 judíos. Primero cogían a los papás y les cortaban los brazos y las piernas delante de los niños. Pero al principio los judíos empezaron a defenderse con armas, y entonces se metieron todos a la sinagoga, ya rompieron la puerta, empezaron a masacrarlos, y pusieron como una jupá, como ¿cómo se llama eso? Como una jupá, Una cubierta. sí, como una telita casi, como una telita así que uno tenía que agacharse, como una telita con 4 palos, y había una cruz encima. Entonces le dijeron a los niños, después de que vieron todo lo que le hicieron a los papás, si ustedes se inclinan acá ante esta cruz, no los matamos. Y ningún niño pasó por ahí, o sea, hay una santificación muy grandísima en el nombre de Hashem. Imaginen un niño chiquito, si pidieron que los mataran,
desacralizar el nombre de Hashem. Entonces, una de las razones por las que... ¿cómo? Las que humanes, él decidió. Sí, él decidió estar enterrado ahí y ahí hay una montaña, una colina. Y eso es porque cuando hay un estudiante del Baal Shem Tov que se logró esconder en unas cuevas y cuando salió, lo único que pudieron hacer fue hacer una tumba común y quedó un montículo, una colina. Y allá donde está la tumba de Rabbi Nachman, que habían unos presleveros nanaj, de esos nanaj, que yo creo, mano, que uno de ellos, por lo que yo he visto en las historias y los videos, creo que es ese que tocaba guitarra por allá. ¿Qué te pasó? Sí, yo creo que ese es uno de los que estuvo ahí en ese, que fueron, creo pues, que fueron en los años 70, alquilaron, allá al lado hay puros apartamentos, y alquilaron un apartamento al lado de la tumba y empezaron a hacer un túnel para extraer el cuerpo de Rabbi Nachman, porque según ellos debía... Cierto, ¿no? Él nos dijo que él estuvo allá, ¿cierto? Sí, Ese fue uno de los... de ahí fue que saqué eso yo. Sí. Cierto, él nos la contó. No la contó. Nos contó él, ¿cierto? Ah, sí. Porque para ellos era mejor que estuviera en Israel. Porque allá de lo que Israel. Porque Rabbi Natán dice que en el tercer día de la creación, en el sexto día de la creación, Hashem determinó que Rabbi Nachman fuera enterrado en Umán. Pero ellos querían llevárselo y entonces ya cuando iban llegando a la tumba eran puros esqueletos de niños. Alrededor de la tumba de Rabbi Nachman puros esqueletos de niños y ya eso fue en un Shabbat, llegó el vecino, el dueño del apartamento, los pillaron el hueco, taparon y llenaron eso de cemento alrededor para que nadie pues, fuera a volver a hacer eso. Pero esa es la historia, pues, pero también todo tiene su misterio y por eso es tan grande también uno Dios mediante tener el anhelo de ir por lo menos tener el anhelo ya es algo muy grande, tener el deseo de ir a Umán, a la tumba de Rabbi Nachman, ya es algo muy grande que trae muchas salvaciones. Daniel, perdón, ¿y tiene que ser Rosh Hashanah? No, puede ser en cualquier época, en cualquier época. Eso era para Sí, cumplir. en cualquier época. O sea, uno, lo que dijo el rey, el que vaya a mi tumba, deposite unas monedas para hacer acá y recite el Tikkun Haglalí, tenga la garantía que lo va a sacar del infierno, que lo va a sacar de donde esté en la más profundo, lo saca. Yo les cuento una cosa que ahora que el domingo estaba muy enfermo y ya para quedarme durmiendo se me venían unos pensamientos todos negativos. Y entonces yo me empecé a acordar muy bacano, muy bonito de las enseñanzas, de la alegría, de mover al mundo. Y ya cuando me podía tranquilizar y me iba durmiendo y me acordé como de eso, bueno, pero yo, o sea, empecé a pensar en ir a la tumba de Rabbi Nachman, pero era como que uno como entre dormido y despierto y bien como con fiebre, uno como que piensa así como más inspirado, pero como que sentía como decía, pero usted no ha ido. Pues yo decía, pero tengo el deseo y ya como que me calmaba, porque era como ahí como media esa enfermedad y me calmaba tan y ya ahí me quedé dormido, pues pasé muy mala noche y todo, pero sí les cuento que como que sentía que con solamente uno tener el anhelo de ir allá a la tumba del Rebe, eso trae muchas salvaciones. Como que en el cielo es algo, yo lo que entendí ahí en el momento era que como cuando uno se muera a los 120 años, amén, cantando y bailando, que llegue allá a la corte celestial, uno puede decir, Dios mediante que vamos a ir todos a Umán, a la tumba del Rebe, Tratachen, vamos a ir pronto. Pero si en el peor de los casos uno no va, Dios guarde, a una persona, por ahí cualquiera diferente que no nos está escuchando, no va, puede decir, pero tuve el anhelo muy grande de ir a la tumba del rey, visitar el Tikkun Haglalí, las 10 monedas, con eso también
Entonces ella en el pasaporte me dejan pasar. Es que porque yo era sintiendo como eso, como uno ahí enfermo, ay, como será que sí se salva, no es uno presentaba como así, pues ahí su delirio. Bueno, él le va a pedir el favor a Daniel, ¿y dónde es que queda la tumba de Israel? en Ucrania. Ucrania, pero no queda cerquita de Israel. Sí. No, Bueno, pues sí, más o menos. comparado con Colombia, sí, pero sí. Está en la zona. no queda por allí, acá derecho, fue a Río Negro, fue un avión. Ya cuando llegué a Ucrania se baja y coge un bus y ya me lleva a Pomán, ya llega a Omán. Pero queda cerquita de Israel. ¿No? Sí, queda en el sur de Rusia. Sí, queda en la zona toda. Sí, con Turquía, con Grecia, no, con Grecia no. Pues, pero por así como diagonal hacia el norte. Es el sur de Rusia. Pero está más cerquita de Rusia que Es que era de Rusia. era de Rusia. Eran los de la República Soviética. En estos días buscan en Google, Omán, Ucrania, en Wikipedia, Sí. para que investiguen, para que vaya mirando las Omán imágenes. era muy famoso después por el islamismo. Omán. Pensé que Oman era país por allá, es un golfo persio. O también se llama igual. Un país. No, Eso es Oman. Eso es Oman. 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 Y este es Osman. 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 Lo que es curioso dentro del judaísmo tan santo que llevaban los hasídicos, los askenazis, es que una de las leyes principales es que se vayan a enterrar a Tierra Santa, que vayan incluso a morir cuando están muy enfermos. Esta especie de sabios, de sabios de santidad, como Rabbi Nachman y tal, el llegar a Tierra Santa, como sea, o que los lleven. Una vez muertos, si no han muerto en Tierra Santa, que los lleven. Pero esto es una cultura diferente, las que nazi es diferente. Diferente a la sefardita. Es lo mismo que con el rebelde Lubavitch, Sí, que también está en Nueva York. sí, Es para traer esa luz a la diáspora, a la día sí. para que uno pueda estar más conectado con Hashem, los que estamos más lejos, como una antena repetidora, Sí, para poder no, tienes razón. llegar a donde nosotros. Exacto. Al sefardita es Pues ir esa a es morir. una de las razones, pero hay Sí. muchas razones y muchas que Sí, uno no, pero conoce. esa es muy lógica. El sefardita, cuando está muy cerca, es ir a morir a Tierra Santa, el fin de sus días, ¿no? O incluso muerto que lo lleven allá. Bueno, entonces después de escuchar ese gran relato de Daniel, vamos con otro, desde hace el 17. Este se llama Él ya es un sadik. Luego de retornar de Lemberg, el Rebbe Nachman le dijo cierta vez a uno de sus seguidores: te diré algo acerca de mi enfermedad. Incluso el mérito de mis ancestros no será suficiente para curarla. Solo hay una cosa en la cual tengo algo de confianza, en el hecho de que he ayudado a mejorar a una cierta cantidad de personas. El hombre respondió: eso es verdad, yo sé que Reb Nosson llegará a ser un sadik. ¿Y puedes decir algo más? Respondió el Reb: te digo que él ya es un sadik. Sadik número 579. El que Rebbe Nachman llamase a Reb Nosson sadik no era un cumplido vacío dicho por un maestro amoroso. Rebbe Nachman define el sadik como aquel que ha anulado totalmente sus malos rasgos de carácter. Eso estaba en Likutei Moharan 1.8.5. La presente conversación tuvo lugar cuando Reb Nosson solo tenía 28 años de edad, justamente 6 años después de que se acercara por primera vez al Reb. No es difícil hacernos una impresión clara de los pensamientos y sentimientos más profundos de Reb Nosson en esta etapa de su vida. Indudablemente estaba totalmente inmerso en sus estudios y devociones, y en sus ideas originales de Torá. Pero en sus referencias a los eventos que tuvieron lugar en ese periodo habla muy poco sobre su propio crecimiento. El foco central de todo lo que escribe es el Reb, su vida y sus enseñanzas.
Aún así, queda sobradamente claro que Reb Noson estaba lejos de lo que había sido 6 años antes. Mira, Daniel, lo que estamos precisamente hablando ahorita. Mira que Reb Noson aquí lo que nos está contando, que en los primeros años, pues, él se enfocó en el Reb como tal, en aprender a acercarse al Reb, y no tanto pues en su trabajo de crecimiento, en su crecimiento personal. Aún así, queda sobradamente claro que Reb Noson estaba lejos de lo que había sido 6 años antes. Ahora había encontrado su misión y estaba dispuesto a seguirla. Desde el momento en que se volvió seguidor del Reb, este había comenzado a transformar a Reb Noson en su rol de Yoshua, el discípulo. Pero siempre quedó en manos de Reb Noson el decidir si quería continuar. La noche antes de que el Reb dejase Krasnoy en su viaje hacia Lemberg, le había dicho a Reb Noson: ¿te arrepientes de lo que comenzaste? La respuesta de Reb Noson fue un decisivo no. El retorno del Reb desde Lemberg marcó el fin de un periodo de cerca de 2 años durante el cual Reb Noson estuvo casi siempre separado del Reb. Ya había sido muy duro para él viajar desde Mohilev a Breslov. Cuando el Reb fue a Zaslov, se volvió más difícil aún y en Lemberg fue casi imposible. El anhelo y el constante deseo de Reb Noson era estar en presencia del Reb. Siempre estaba buscando oportunidades para hablar con él y descargar su corazón. Pero aún así, cuando Reb Noson habla sobre la ausencia del Reb en Lemberg, no lo hace lamentando el hecho de que no tenía el placer de su compañía o que no podía contarle sus problemas. Comenta de manera sintética: nadie puede decir realmente lo que sucedió con el Reb en Lemberg. Yo no tuve el mérito de estar allí ni siquiera una vez. Debido a nuestros muchos pecados, ese año perdimos las lecciones del Shabbat Hanukkah y de Shavuot. Yemei Moarnat número 26. Lo que más me preocupaba a Reb Noson del hecho de estar separado del Reb era la pérdida de algunas enseñanzas. Y eso pese al hecho de que ya había oído muchas e iba a recibir más aún. En una vena similar, cuando el Reb partió de Krasnoy para Lemberg, le ofreció a Reb Noson la elección entre una bendición o una lección de Torah. Reb Noson eligió la enseñanza de Torah. ¿Por qué? Porque si el Reb no decía la lección de Torah en ese momento, se habría perdido para siempre. La actitud del Reb Noson se hace muy comprensible si consideramos cada palabra del Reb tal cual él lo hacía. El Reb dijo: cada una de mis lecciones puede aplicarse a toda la Torah escrita y oral. Si estás bien versado en mis lecciones y conversaciones, serás capaz de encontrar cualquier conversación mundana en mis enseñanzas. Repetimos. Por favor. Que cada una de mis lecciones. El Reb dijo: cada una de mis lecciones puede aplicarse a toda la Torah escrita y oral. Eso lo hemos visto ahí con las que hemos estudiado. Y lo que hace Rabbi Meir. Si estás bien versado en mis lecciones y conversaciones. Perdón, ahí se refiere al Talmud. Sí, sí. La Torah es oral, claro. Sí, sí. El Talmud. No existe la Torah oral. Así era como Reb Noson las veía. Cada palabra dicha por el Reb era una inyección salvadora, otro medio de curar las dolorosas enfermedades espirituales que sufrió en esta vida. Escribe Reb Noson: una noche estuvimos alrededor de él hablando durante mucho tiempo sobre las diferentes enseñanzas que él había revelado. Hoy en día ellas han sido aplicadas, pero en ese momento sus libros aún no habían sido impresos. Yo mismo mencioné una cantidad de diferentes lecciones que él había dado, alabando su asombrosa frescura y originalidad. Y en verdad todo lo que él enseñó era una completa novedad de por sí, despertando el alma con su dulzura y frescura. La conversación continuó durante un tiempo. A la mañana siguiente, salí con él en un viaje que debía emprender. Él dijo: ayer desplegamos nuestra mercadería y la colocamos en orden. Gracias a Dios es en verdad una muy buena mercadería. Qué excelente sería si este negocio tuviera un asistente de primera clase
que pusiera en orden toda la mercadería de manera prolija, doblando cada pieza y colocándola en su lugar adecuado con el borde mirando hacia afuera, tal como hace un asistente profesional. Ellos pliegan la mercadería con prolijidad, dejando solo una pequeña parte saliente para que los compradores puedan ver qué hermoso es el producto, tan pronto como entran en el negocio. En el momento en que alguien entra a comprar algo, el asistente puede mostrarle inmediatamente aquello que el cliente necesita y rápidamente desplegarlo delante de él. De esa manera, puede mostrarle rápidamente el esplendor y la gloria de su excelente mercadería. Lo que quiso decir el Reb es evidente. Se necesita una persona que conociera en profundidad todas sus enseñanzas y que pudiera ordenar cada lección de manera apropiada, con el borde mirando hacia afuera, si así pudiera decirse. Entonces, cuando viniere alguien con el deseo de acercarse al Reb y de conocer sus enseñanzas, esa persona le sugeriría inmediatamente qué enseñanzas le eran las más apropiadas. Todas las enseñanzas del Reb son universales en su alcance y cada individuo puede encontrar en ellas exactamente aquello que necesita. Lo único que se requiere es alguien que las conozca en profundidad y que pueda sugerir la enseñanza más apropiada en un momento determinado. Tzadik número 375. Esa persona era Reb Nosson. Él comprendía el valor de las enseñanzas del Reb y su capacidad para transformar y elevar todo aquel que estuviera dispuesto a seguirlas con sinceridad. Cada una de las lecciones ofrece un nuevo acercamiento al servicio a Dios. Era por eso que toda lección perdida constituía una pérdida eterna. El sendero que podría haber revelado quedará oculto por siempre. Hacia finales del verano de 1808, justo antes de Rosh Hashanah, se completó en Ostrog la primera edición impresa del Likutei Moharan. Cuando los libros fueron llevados a Breslov, el Reb dijo que la obra era el comienzo de la redención. Y continuó. Y ahora que ha salido, deseo mucho que la gente lo estudie. Deben estudiarlo al punto de llegar a conocerlo de memoria. El Reb le dijo a Reb Nosson: en verdad mereces sentirte alentado al ver que tienes una parte tan importante en el libro. El Reb dijo que todo el libro era Reb Nosson, porque sin él nunca habría llegado al mundo. El Reb le dijo entonces: tú mismo conoces algo de la verdadera grandeza de este libro y de su santidad, e incluso más que eso, debes tener fe en su grandeza. El Reb también les dijo a sus seguidores que deberían sentirse en deuda con Reb Nosson. Él tiene una gran parte en este libro, en verdad, en todo él. Sin el trabajo de Reb Nosson no habría quedado ni una sola página de mis enseñanzas. Tzadik número 369. Durante ese periodo, el Reb solía ir a las afueras de Breslov junto con algunos de sus seguidores para caminar en los campos, tanto en bien de su salud como, en palabras de Reb Nosson, por otras tremendas razones que solo él conocía. Sabiduría y enseñanzas de Rabbi Nachman de Breslov, número 144. Durante esas caminatas el Reb reveló muchas lecciones y cuentos. Una de las primeras fue la lección de Aye, Likutei Moharan 2.12, donde enseña cómo incluso aquellos que se han hundido en las peores profundidades de la degradación espiritual pueden, aún así, elevarse. Este tema formaría más tarde el fundamento de algunos de los discursos más importantes y extensos de Reb Nosson. Cuando el Reb dio esa lección, le comentó a Reb Nosson: ahora debemos comenzar a escribir un segundo libro, uno que será incluso más hermoso que el primero. Y aquí tenemos un comienzo para él. Escribe Reb Nosson: con esas palabras me inspiró a poner todo mi esfuerzo en pasar por escrito todas sus enseñanzas. Y así lo hice hasta que pude recolectarlas formando la segunda parte del Likutei Moharan. Ese fue impreso un año después del fallecimiento del Reb, antes de su viaje a Lemberg. El Reb solía escribir muchas de sus lecciones, mientras que yo pasaba por escrito otras que él me dictaba. Sin embargo, luego de su retorno de Lemberg, ya no escribió nada más ni me dictó. Cada vez que yo oía una de sus lecciones tenía que esforzarme para registrarla por escrito, especialmente aquellas muy largas y complejas que solía dar en nuestras reuniones fijas de Rosh Hashanah, Shabbat Hanukkah y Shavuot. Pero Dios me dio el coraje como para molestarlo para que repasase cada lección conmigo en privado, luego de haberla dado en público. Entonces yo salía y la escribía, mostrándosela más tarde a él.
Los obstáculos que tuve que enfrentar antes de poder escribir cada lección son indescriptibles, gracias a aquel que le da fuerzas al débil, quien me ayudó a escribir tales lecciones en beneficio de todas las generaciones futuras. Yemeimo Arnaz, número 30. Durante ese verano, el Rebbe Nachman también les dio a algunos de sus seguidores los aforismos que forman la segunda parte de su libro de los atributos. Reb Nosson estaba en Breslov en ese momento, pero más tarde editó el material, ordenando los aforismos de acuerdo al tema y agregándolos a las secciones relevantes de la primera parte del libro, que ya habían sido copiados varios años antes. El Reb dijo que los aforismos de la segunda parte se encontraban en un plano mucho más elevado. En Rosh Hashanah del año 5569, el 22 de septiembre de 1808, el Rebbe estaba tan débil que parecía imposible que fuera capaz de decir Torah, especialmente dado que se encontraba allí muchísima gente. Aparte de la gente del pueblo, varios cientos de sus seguidores habían viajado a Breslov para estar con él para Rosh Hashanah. Pero finalmente, con la ayuda de Dios, el Rebbe dio una lección muy extensa, enseñando que el destino final de la persona es elevarse a un plano por sobre el plano de los ángeles. El Rebbe trató también sobre cómo encontrar a un verdadero líder espiritual. Otro de los temas más importantes fue la enseñanza de que la plegaria es el fundamento de la verdadera curación. Likutei Moharan 2.1. Luego de Rosh Hashanah, el Rebbe envió a su hermano, Reb Igiel, a Metzebos, para orar por él en la tumba del Baal Shem Tov. Cuando Reb Naftali se enteró, presionó a Reb Igiel para que lo llevase con él. Lo mismo Reb Nosson, que también rogó para ir con ellos. Pasaron Yom Kippur en Metzebos, donde Reb Nosson les pudo mostrar el Likutei Moharan a algunas personas importantes y eruditas, quienes se sintieron profundamente conmovidas. Reb Nosson pasó los primeros días de Sukkot en Emirov y luego fue a Breslov, donde permaneció hasta después de Simchat Torah. Volvió a estar con el Rebbe para el Shabbat Hanukkah, 17 de diciembre de 1808, luego de dar su lección. El Rebbe hizo que los presentes recitasen una y otra vez el Salmo 124, una canción de ascensos de David. Si Dios no hubiese estado con nosotros cuando los hombres se levantaron en contra nuestra, ellos nos hubieran tragado vivos. Nuestra alma escapó. Luego, el Rebbe les dijo a sus Hasidim: hasta ahora, ustedes no pueden ser considerados seguidores míos. Vendrá un tiempo en el que el mundo entero se levantará en mi contra. Todo aquel que me apoye y esté conmigo en ese momento será considerado un verdadero seguidor. Luego de su retorno del Lember, el Rebbe suspendió sus viajes anuales a Medvedka y a Sherin, para que estaba todo el tiempo en su hogar. Dado que estaba todo el tiempo en su hogar, Reb Nosson pudo visitarlo frecuentemente, de modo que ese invierno pudo oír varias lecciones y cuentos. Luego de Pesach, el Rebbe hizo preparativos para viajar nuevamente a Lember. Tan pronto como la noticia llegó a Nemirov, Reb Nosson se apuró a ir a Breslov, donde se encontró que las valijas del Rebbe ya estaban cerradas y listas. Pero para entonces el Rebbe había cambiado de idea y permaneció en su casa. Al acercarse Shavuot, Reb Nosson comenzó a hacer los preparativos para viajar a la reunión de los Hasidim de Breslov con el Rebbe. Pero cuando llegó el momento de dejar Nemirov, los obstáculos nuevamente levantaron la cabeza. Reb Nosson había criado en su hogar a una niña huérfana. Su casamiento debía tener lugar inmediatamente después de Shavuot, que ese año caía sábado por la noche. Si Reb Nosson se quedaba en su casa para el Oilfrut, al que toda su familia consideraba apropiado asistir, no podría viajar para estar con el Rebbe para Shavuot. Escribe lo siguiente: mi único objetivo para estar confundido era el hecho de que me sentía tentado a consultar al Rebbe sobre si debía o no ignorar los obstáculos e ir a verlo para Shavuot. De preguntarle, ciertamente no me habría permitido estar con él para Shavuot. Así era su manera. Su verdadero deseo era que uno quebrase todas las barreras del mundo para estar con él. Sin embargo, cada vez que la gente le preguntaba algo sobre alguna situación específica que implicaba un esfuerzo o un sacrificio extra para ir a verlo, siempre les advertía de que no debían hacer ningún sacrificio adicional para estar con él. Dijo de manera explícita: si alguien me pregunta, no tengo otra opción más que darle esa respuesta. Ver Sabiduría y Enseñanzas de Rabbi Nachman de Breslov, número 214. Sin embargo, Dios fortaleció mi corazón. Mi amigo Reb Naftali me alentó mucho y me cuidé de no tratar el tema con el Rebbe, en absoluto.
Mi intención original era llegar a Breslau inmediatamente antes de Shavuot, de modo que no hubiese tiempo para que él me enviase de vuelta a mi hogar. El problema era que tampoco podía quedarme en casa, debido a la oposición de toda mi familia, de todos en la casa de mi padre y en verdad de toda la ciudad. No tenía otra opción más que viajar a Breslau algunos días antes de Shavuot, pero hice todo lo posible para asegurarme de que el Reb no fuese informado. El viernes antes de Shavuot alguien le comentó sobre los problemas por los que estaba atravesando, pero no fui a verlo sino hasta después del mediodía, cuando ya sabía que era demasiado tarde para que él me enviase de vuelta. Él dijo: no sabía que tenías tales problemas. De haberlo sabido, ciertamente deberías haberte vuelto a tu casa. Pero ahora que estás aquí, cuando una persona finalmente supera todo, ciertamente eso es mucho mejor. Yemeinu Arnat 1.35, Siach Tefei Kodes 1.582. Más tarde ese verano, Reb Nosson sufrió una tragedia personal cuando su segundo hijo, Meir, falleció a la edad de 13 años y medio. En su relato sobre su vida durante ese periodo, el centro de la atención de Reb Nosson está en el Reb y en los episodios conectados con él, sobre la pérdida de su segundo hijo y sobre el dolor que debe haberle causado. Reb Nosson simplemente comenta: quiera Dios consolarme entre los deudos de Sion y de Jerusalén. El domingo antes del Shabbat Nahamu, 30 de julio, Reb Nachman estaba de pie con sus seguidores frente a la ventana de su casa, observando una procesión fúnebre. La gente de la procesión estaba llorando y gimiendo como hace la gente en los funerales. El Reb dijo: presumiblemente, el muerto se está riendo en su corazón por la manera en que ellos lloran por él. Cuando alguien fallece, la gente llora por la persona como si dijera: cuán bueno sería que hubiera seguido viviendo en el mundo, sufriendo muchas más pruebas y tormentos y recibiendo muchas más amarguras. Reb Nosson le preguntó al Reb: pero ciertamente incluso allí no tendría alivio del sufrimiento, pues no era lo suficientemente recto como para escapar de los dolores del Geinom y de los tormentos de la tumba. Si es así, también allí sufrirá. Pero el menos ese era el fin de su dolor y de su sufrimiento. Respondió el Reb: una vez que haya pagado por sus pecados, disfrutará de la recompensa de todo aquello que ha logrado en este mundo por el camino de las buenas acciones. Pero ciertamente existe la reencarnación. Si debe ser reencarnado, que ha ganado falleciendo ahora y dejando detrás los problemas de este mundo. Si él lo desea, dijo el Reb, puede ponerse firme frente al tribunal celestial y negarse a ser reencarnado nuevamente en este mundo, en la forma que fuera. Pero aunque se niegue, ¿podrá eso ayudarlo? Ciertamente lo ayudará, dijo el Reb, si es lo suficientemente obstinado y dice: hagan lo que quieran conmigo aquí, en el cielo, hasta el último detalle, pero no me hagan volver otra vez al mundo físico, terminen todo aquí. Ciertamente podrá lograr eso. Continúa Reb Nosson: yo volví a insistirle a Reb una y otra vez sobre este tema, preguntándole si eso realmente podía ayudar, y él dijo que con seguridad ayudaría mientras el muerto se mantuviese firme en su pedido. Yo tomé muy en serio lo que dijo el Reb y decidí fijarlo en mi mente, pero no olvidarlo. Espero ser capaz de recordarlo en el mundo que viene y hacer ese pedido delante del tribunal celestial para ser salvado de la reencarnación. No importa lo que pueda sucederme, pues no sé en qué sendero me estarán llevando. Berajot 28b. Aún así es mejor que ser reencarnado y tener que quedar expuesto a los peligros de este mundo con todas sus vanidades. De ahora en adelante, que Dios nos haga volver a Él con un perfecto arrepentimiento de acuerdo con su deseo. Tzadik 4:46. Una pregunta, o sea, ¡Qué juego! Están bien. una preguntita para todos. ¿Sabéis a qué productos que ordenaban, exhibían y todo? Esto es la idiosincrasia y la antropología de un pueblo, ¿no? En este caso el pueblo judío. ¿Qué era en el relato? ¿Qué productos eran? La mercadería que, Sí, que ofrecía... que hace un paralelismo para después explicar la espiritualidad. ¿Qué era?
¿Qué productos eran? ¿Eh? No. Los primeros judíos que llegaron al continente, su negocio era eso. Yo creo, no estoy seguro, Sí. creo que eran telas. Exactamente. Pero en todo el mundo Sí. era el negocio de las telas. Vendidas, después copiaron un poco los árabes. Vendidas así los paños, los cortes de paño, que llevaban así en los brazos. Y los primeros judíos de Colombia, en Bogotá, eran los pañeros, se les llamó, en el casco viejo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es el casco viejo? La Candelaria. Allí vivían. Y allí está el hotel de los TAN, que eran unos tan pequeñitos de las hermanas del Tancarco. Allí vendían paños, telas. Entonces la cultura, fíjate cómo se traslada en la historia. También. Claro, en todo, claro. Creo que por aquí están los primeros capítulos. Sí. Lo leímos en los primeros capítulos. Sí. Donde leíamos algo. Pero eso qué bonito es que es la tradición, la historia antropológica. O sea, esas tradiciones de ellos ancestrales se transmitían a los individuos. No se ponían a vender otra cosa, eran las telas. Y que bien les fue. Telas y diamantes. Sí, pero eso ya era, eso sí, porque eso un poco era como un pecado, ¿no? Pero Bueno, ¿alguien va a hacer un No tenemos comentario? diamante, pero tenemos la piedrita. La piedrita. eso está muy ¿Alguien quiere hacer un aporte Se o inicia. alguien desde la conferencia quiere liderar la plegaria? ¿Qué les pasó a Daniel? Sí, sí, claro. ¿O alguien la quiere hacer acá de los de la charla? Adelante, doña Tere. ¿Qué pregunta por ahí? Ha levantado la mano. Y a ver si Daniel quiere hacer el anuncio de lo de la compañía antes de la oración, don Dani, haga. Pero no, hagámoslo después de la plegaria. Ok, listo, perfecto. Muchas gracias por recordar, sí señora. ¿Se anima para hacer la plegaria? Ya que metió la cucharada. No. Don Osman lo hace muy bonito, es que eso es demasiado hermoso lo que cuando él se la plegaria se la haga. Sí. Sí, pero es como dice Daniel, es para que también, pues el que quiera tener el mérito, hacer esa plegaria es muy poderoso por los méritos. Sí. Entonces también hay que animarse. Sí, hágale, doña Tere. Hágale, pues usted lo que es los nombres y Osman hace la plegaria Sí, para ya decir la después. ya la estoy buscando y poniéndome los lentes. Hágale. A ver, tú quieres que le haga los nombres, ¿no? Ah, si quiere, hágala toda. Letra, dale. Ok, a ver. Hágala completa. Hágala completa, ya unta un dedo, unta toda la mano. Ok, espero que no se me vaya el internet en media de. Ok, letra Dalet. Dale. Daru, hijo de Apia, Deva de Minharu, Rabí Dosa, hijo de Arquinash, Rabí Dosa de Malgia, Rabí Dosa, hijo de Tabat, Dustai, Ish Kefar Latma, Rabí Dustai, hijo del Rabí Yanai, Rabí Dustai, hijo del Rabí Yehudá, Rabí Dustai de Minvira, perdón, Rabí Dustai Saba, Rabí Dustai, hijo de Matún, Rabí Dustai de Beilesh-Hebat, Rabí Dimi, hijo de Shishna, Rabí Dimi, hijo de Isaac, Rabí Dimi, hijo de Yosef, Rabí Dimi, hijo de Ginena, Rabí Dimi, hijo de Nehemia, y Rabí Yosef, Rabí Dimi, hermano de Rabí Safra, Rabí Dimi, hijo de Abba, Rabí Dimi, hijo del Rabí Una de Damarín,
dice otra versión, Rabbi Dimi, hijo del Rabbi Kahana, Rabbi Dimi, hijo de Levi, Rabbi Dimi de Navda, Rabbi Dalá, hijo de Tabiumi, Rabbi Dalia, Rabbi Daniel, hijo de Rabbi Ketina, Daniel Halatá, Rabbi Drustai. Esos son los nombres tales de los Sadikim. Sea voluntad tuya, nuestro Dios y Dios de nuestros padres, que por mérito de haber pronunciado los nombres de los justos delante de ti, piadosos líderes, justos y profetas, por el mérito de sus sagrados nombres y su estudio y sus obras que han hecho delante de ti, que te apiades de nosotros y nos influyas de la santidad de su luz, que tengamos el mérito de seguir sus pasos y de ir por sus caminos, y que por el mérito de sus obras podamos nosotros desde ahora retornar a ti verdaderamente y caminar por la senda de los justos. Y que el mérito de los justos que he nombrado y aquellos que no he nombrado, pues desconozco sus nombres, que todos ellos hablen bien de nosotros delante del sagrado trono celestial, que te apiades de nosotros y pongas en nuestro corazón el retorno a ti, que nos despojes del corazón de piedra y des un corazón de carne para poder retornar a ti. Tengamos el mérito de ir por el camino de los justos y nuestra parte del mundo venidero esté junto a ellos en el paraíso. Que nos ayudes por el mérito de pronunciar los nombres de los justos, que se cumplan nuestras necesidades que hemos pedido frente a ti, materialmente y espiritualmente, y que nos cuides para bien, para la vida y para la paz. Que toda la naturaleza del mundo se transforme para nuestro bien, por el mérito de los terribles justos que he nombrado frente a ti, así como nos ha enseñado por intermedio de los verdaderos justos, que por intermedio de nombrar los nombres de los justos es posible cambiar la naturaleza para bien. No tenemos sobre quién apoyarnos, sino solamente sobre el mérito de los santos justos que descansan en el polvo de la tierra. Dios misericordioso, recuérdanos para bien frente a ti. Sálvanos con misericordia celestial y recuerda el amor a los antiguos y nos influyas de la santidad de su luz. Que tengamos el mérito de seguir sus pasos y de ir por sus caminos, y que por el mérito de sus obras podamos nosotros desde ahora retornar a ti verdaderamente y caminar por la senda de los justos. Bendito eres tú que provees apoyo a los justos. Amén y amén. 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 Bendiciones. Amén. Muchas gracias, doña Tere. Gracias, muchachos. Y ahora sí, pasemos a los anuncios. Vea, antes del anuncio, le voy a contar una pequeña historia muy hermosa del Rebbe de Lubavitch. Este es el Rebbe de Lubavitch, el último Rebbe de Chabad, que es muy parcero de Breslev, parcero de Rabbi Aryeh Zvi Rosenfeld, uno de los que le dio impulso a Breslev después de que era muy desconocido, muy poquita gente. Rabbi Aryeh Rosenfeld, bendita memoria. Gracias también a él es que podemos nosotros acceder a las enseñanzas de Rabbi Nachman. Era muy amigo de Rabbi Aryeh Rosenfeld y se dice que juntos estudiaban Torah, una jabruta, y que todas las citas eran de memoria, todos los libros por ahí que uno ni siquiera sabe, y se los sabían de memoria y se reunían a estudiar juntos. Que hasta Rabbi Rosenfeld le dijo, pues, como eran tan amigos, al Rebbe, que le iba a imprimir los libros, y el Rebbe le dijo, yo pago la impresión de los libros, y que Rabbi Zvi dijo, no, ese es mi misbah,
Y entonces, el Rabbi Ari Rosenfeld falleció en 1968, 68, 69, y en esa época más o menos estaba pues la Unión Soviética en Ucrania, en Uman, y estaban hicieron muchos edificios, apartamentos, hacia alrededor de la tumba. Y llegó un momento en que estaban empezando ya a cavar en la tumba de Rabbi Nachman para hacer un edificio allá, ahí encima. Entonces Rabbi Michal Dorfman, era otro de los ancianos de Breslev, así del combo de Rabbi Esbi, de la generación anterior, se fue a Nueva York a pedirle ayuda al Rebbe. Le pidió ayuda al Rebbe de Lubavitch y él le dio una carta a otro rabino que ayudó en la elección del presidente Carter. Allá en Nueva Jersey movilizó pues a todos los judíos, a muchos observantes, otros no observantes, y entonces el presidente Carter mandó una carta pues con unos acuerdos, unas negociaciones con el Kremlin, con Rusia. Era todo Afganistán, petróleo, Afganistán, petróleo, Afganistán, petróleo, Afganistán, petróleo. Y al final de la lista, no destruir, él le puso así la casa histórica de Rabbi Nachman, para no decir pues que era la tumba. Y al único que le hicieron caso fue a lo último, y nada de lo del petróleo ni de Afganistán. Y entonces, gracias a eso, se logró preservar la tumba de Rabbi Nachman, Baruch Hashem, bendito el Eterno. Y entonces, el anuncio es que nosotros tenemos una compañera en Nueva York, que hace años está con nosotros, pues en el grupo, una persona muy dedicada, no sale casi por ahí en las pantallas, pero nos dijo que como ya está yendo frecuentemente a la tumba del Rebbe Lubavitch, nos puede llevar una carta. O sea, la costumbre es uno hacer una carta pidiéndole algo a Hashem a través del mérito del Rebbe Lubavitch, que Hashem le permita al Rebbe Lubavitch a través de su mérito que nos conceda un pedido, hacer un pedido, solicitar algo, una carta para Hashem. Entonces, doña Tere muy amablemente nos va a ayudar con ese proyecto. Vamos a publicar, yo creo que mañana, en el chat, las indicaciones y el correo de doña Tere, y a partir de que quede publicado en el chat de WhatsApp, tenemos 3 días para enviar las cartas, y ya se las enviamos a la señora para que ella los imprima y las lleve para la tumba del Rebbe Lubavitch, para el link con el cielo. Entonces, gracias a Dios. Si quiere le manda la carta por correo, la piedra por correo electrónico, ella le imprime allá en 4D. Entonces ese muchacho, y muchas gracias a Hashem que nos encendimos con este juego de Rabbi Nachman, que está un poquito todavía ahí decaído, pero ya salgo de Melito, ya de pelea. Y todos cuando nos conectamos tenemos gracias a Hashem que tenemos el mérito el don inmerecido de reunirnos y estudiar la enseñanza de nuestro Rey. Muchas bendiciones, muchas gracias, Shalom. Gracias, bendiciones. Shalom, mis compañeros. Bendiciones para todos. Shalom. Saludos desde Cali, saludos desde Cali. Saludos, hermano. Bendiciones. Amén, bendiciones. Iban de lugar.